Se nos ha dicho que la única manera de ganar dinero en el trading es arriesgar menos de lo que ganamos. Pero hoy estoy aquí para decirte con toda certeza que también se puede ganar en el trading arriesgando más de lo que se gana. Y en este video te voy a mostrar cómo yo logré hacer de mi estrategia algo rentable y cómo tú también lo puedes hacer. Además que te demostraré por qué el hecho de que tú estés utilizando una estrategia que gana más de lo que arriesgas puede ser lo que esté haciendo que no seas rentable en el trading. Así que quédate hasta el final de este video para poder explicarte cómo lograr ganar dinero en el trading con una estrategia que arriesga más de lo que gana. Lo que voy a hacer es hablarte de dos conceptos fundamentales en este tema, que son el ratio riesgo-beneficio y la efectividad. Y en base a estos dos conceptos te demostraré que existe no solo una sino dos formas diferentes a arriesgar menos de lo que se gana con las que tú podrías llegar a ser rentable. Y además te contaré mi experiencia personal de cómo llegué a utilizar estos llamados ratios negativos para lograr ser rentable en el trading. Y te mostraré por qué puedes estar perdiendo en el trading por estar arriesgando menos de lo que ganas. Sé que esto suena un poco confuso, pero quédate hasta el final y lo entenderás. Y para finalizar te daré algunas recomendaciones esenciales por si quieres llegar a utilizar estos ratios negativos en tu operativa. Y si este tema es de tu interés y en general los temas de trading son de tu interés, déjame un like en este video y suscríbete a este canal. ¿Qué es el ratio riesgo-beneficio? De manera muy sencilla, el ratio riesgo-beneficio es cuánto estás dispuesto a arriesgar versus cuánto estás esperando ganar en una operación. Por ejemplo, el muy conocido ratio positivo lo puedes ver cuando una persona arriesga $100 para ganar 200. De esta manera estaríamos hablando de un ratio 1:2. ¿Qué es la efectividad? La efectividad, por su parte, es un porcentaje que nos dice de todos los trades que hemos tomado cuántos han sido positivos. Por ejemplo, si tienes 10 entradas al mercado y de estas 7 son ganadoras, estamos hablando que tienes una efectividad del 70%. Formas en las que puedes ser rentable en el trading. En base a lo que te describí anteriormente, podemos llegar a la siguiente tabla, donde te muestro los tipos de estrategias con las que puedes llegar a ser rentable en el trading. En la primera columna encontramos los tipos de estrategias con los que puedes ser rentable. Tenemos las estrategias de ratio positivo, estrategias de ratio neutro y estrategias de ratio negativo. Veamos un ejemplo de cada una. Para la estrategia de ratio positivo encontramos las tradicionales, que serían estrategias con ratio 1:2, 1:3 o incluso más. Para las estrategias de ratio neutro, la única opción que vamos a encontrar es el ratio 1:1. Y por su parte, para las estrategias de ratio negativo vamos a encontrar, por ejemplo, 1:0.5 o la que yo personalmente uso, que es 1:0.75. Ahora veamos la columna de la efectividad. Aquí quiero hacer una aclaración muy importante. Por ley universal y matemática, lo que va a pasar cuando tienes ratios riesgo-beneficios muy elevados es que en un 95% de los casos la efectividad se va a ver disminuida considerablemente. Es decir, que por ejemplo, en una estrategia de, por ejemplo, un ratio 1:10, puede pasar que tengas una efectividad del 10%, por ejemplo, lo que significa que vas a acertar o tener operación ganadora únicamente una de toda la muestra de las 10 operaciones. Pero veamos la efectividad según los ratios que hemos planteado en la anterior columna. Para el ratio positivo, y haciendo el ejemplo con el ratio 1:2, podemos encontrar efectividad entre 40 y 50% aproximadamente, lo que quiere decir que de 10 entradas van a ser ganadoras 4 o 5 entradas. Por su parte, para el ratio neutro tenemos una efectividad entre el 50 y el 60%, o sea, unas 5 o 6 ganadoras de 10. Y por otro lado, el ratio negativo, vamos a encontrar efectividad entre el 70 y el 90%, que sería lo mismo que decir que ganamos en promedio 8 de cada 10. Veamos en la siguiente columna un ejemplo para cada caso donde el riesgo para todas es de $10. Para el ratio positivo, y siendo muy positivos, que tengamos una efectividad del 50%, tendremos que ganamos un total de $100 y vamos a perder $50, lo que nos lleva a un total de ganancias antes de comisión de $50. Por su parte, para el ratio neutro, y suponiendo que tenemos un 60% de efectividad, o sea que ganamos 6 de 10,
tendríamos un total de ganancia de $60, menos $40 de pérdida nos daría $20 de ganancias antes de comisiones. Y por su parte, para el ratio negativo tendríamos un ratio que es el que yo uso en la actualidad y sería un ratio del 1 a 0.75, es decir, que yo busco ganar un poco más de la mitad de lo que arriesgo. Tendríamos un total de $53.6 menos $20 de las dos pérdidas que tenemos, y con esto llegaríamos a un total de $33.6 antes de comisiones. Espero haber sido claro con esta explicación, pero si no, me puedes preguntar en los comentarios. En este punto ya habrás notado que la estrategia que da mejores rendimientos es la estrategia de ratio positivo, y probablemente te estés preguntando por qué operar con ratio negativo si operando con ratio positivo voy a tener mejores rendimientos. Pero antes de que pasemos a evaluar cada una de los tipos de estrategias, te voy a decir algo que nadie te dice. Tú puedes tomar la mejor estrategia del mundo con la mejor probabilidad matemática, pero si esta estrategia no se acomoda a tu personalidad, a tu forma de pensar, en general a tu forma de ser, esta estrategia no va a funcionar, porque tú no vas a hacer que la estrategia funcione y vas a terminar perdiendo por más de que la estrategia tenga buena probabilidad matemática. Veamos por ejemplo la estrategia con ratio positivo y a la vez te cuento cómo ha sido mi experiencia personal con ese tipo de estrategias. Si bien, como lo ves en la tabla, las estrategias tienen una efectividad que podría ser del 40%, lo que significa que pueden llegar a pasar que pierdas 6 veces consecutivas. Y eso no quiere decir que la estrategia esté mal, porque la estrategia nos está diciendo que es probable que perdamos 6 veces consecutivas. Pero aquí hay una pregunta fundamental que deberías hacerte. ¿Puedes hacer las entradas con la misma calidad y misma perfección cuando llevas 3, 4, 5, 6 veces perdidas consecutivas? En mi caso, la respuesta es no. Y es que aunque en el papel somos conscientes que esto puede llegar a pasar, cuando nos ocurre eso en el mundo real, esto puede llegar a ser devastador para nuestra mente, o al menos para mí, ya que por temas de ego, creencias y otros aspectos, para mí en mi caso perder todas esas operaciones consecutivas me afectaría muchísimo. Y si bien todos tenemos que aprender a manejar nuestro ego, a aprender a perder y a cambiar ciertas creencias que tenemos, es un trabajo que va a tomar bastante tiempo, porque estos son aspectos de nuestra personalidad y puede que nos rindamos en nuestra intención de ser traders antes de lograr cambiar esos aspectos de nuestra personalidad. Ahora veamos la estrategia de ratio neutro. Si bien, como lo pudiste ver en la tabla, este tipo de estrategias también tiene una esperanza matemática, lo que puede pasar aquí es que tú sientes que operas mucho pero no avanzas. Esta es una estrategia que para un tipo de persona que quiere tener grandes rendimientos en poco tiempo y que por lo general en su vida cotidiana es una persona impaciente, es una estrategia que si bien tiene una esperanza matemática, a esta persona no le va a funcionar. Por su parte, las estrategias de ratio negativo tienen una muy alta efectividad, por lo cual, como es mi caso, a mí no me interesa estar ganando mucho cada vez que gano, aunque claramente no me molestaría ganar más, pero a mí me interesa más estar ganando constantemente, así no sea mucho. Como te lo decía, esto es por un tema de ego, y aunque lo estoy trabajando, esto ha sido parte de mi personalidad por mucho tiempo y yo tengo que hacer que la estrategia se adapte a mí y yo también adaptarme un poco a la estrategia y al trading en general. Entonces, como la estrategia me deja ganar con mucha frecuencia, pues yo me siento cómodo con la estrategia, y como estoy cómodo, pues esto me motiva a seguir operando muy bien. Aquí debo decirte algo, y es que la efectividad de la estrategia depende muchísimo de que tú operes correctamente, respetes tu plan, porque si yo con mi estrategia de ratio negativo comienzo a hacer cosas que no debo hacer, esto llevará a que la efectividad de mi estrategia caiga bruscamente y con ello mi cuenta también. Y en este punto lo que quiero pedirte es que me cuentes en los comentarios qué piensas de todo esto que te acabo de decir, si te parece una auténtica locura o si por su parte te suena un poco la idea de comenzar a trabajar con ratios negativos. Recomendaciones para implementar los ratios negativos. Si es tu decisión evaluar la posibilidad de operar con ratios negativos, la buena noticia es que no vas a tener que cambiar la estrategia que estás utilizando actualmente, únicamente vas a tener que modificar la forma en la que tomas las ganancias. Pero lo que sí te pido, y por favor no lo vayas a hacer, es comenzar a implementar esto a partir de ya. Lo que te sugiero y lo que deberías hacer es remitirte a tu bitácora de trading, donde están plasmadas todas tus entradas, y verificar cómo se comportarían las ganancias de tu cuenta si utilizaras este tipo de ratio, bien sea el negativo, bien sea el neutro, el que tú quieras experimentar, pero tienes que evaluar cuál sería el impacto de hacer eso en tu operativa. Y lo otro que puedes hacer es comenzar de aquí en adelante, cuando tomes una entrada,
hacer una casillita en tu bitácora y colocar cómo hubiera sido el resultado de esa entrada con un ratio neutro, con un ratio negativo. De esta manera tú vas experimentando y te vas dando cuenta qué tiene para ti y para tu estrategia mejores rendimientos. Pero hay algo muy importante que también tienes que saber, y es que también debes evaluar cómo te sentirías tú mejor aplicando estos ratios. Es decir, puede que tú tomes ratio 1 a 2 y puede que salga positivo en X número de ticks, suponiendo que operes futuros. Pero si tú operas ratios negativos y te sientes muchísimo más tranquilo, muchísimo más cómodo, puedes dormir tranquilo, que es algo que a mí me pasaba, que no podía dormir de pensar en el trading y en todo el estrés que me producía. Si los ratios negativos disminuyen en ti muchísimo esta influencia del estrés, puedes pensar en comenzar a operar con este tipo de ratios, así no ganes tanto, porque de esta manera lo que vas a hacer es garantizar que en el largo plazo te vayas a mantener en el trading operando tranquilo, y aparte de eso vas a tener una mejor salud mental. Y finalmente, si viendo tus datos estadísticos y viendo cómo sería esa nueva forma de operar aplicada a tu psicología, determinas que sí es una buena alternativa comenzar a trabajar con ratios negativos, puedes iniciar a hacerlo, como te lo digo, después de mucho estudio y mucha evaluación. Pero si ves que no te funciona, pues simplemente omite esta parte y sigue operando como lo has venido haciendo. Como lo puedes ver hasta este momento, una enseñanza muy importante es que la parte psicológica del trader es la que va a determinar si él tiene éxito o no, sea con la estrategia que sea. Pero aparte de tener una estrategia que se adapte a tu personalidad, otra cosa con la que sí o sí tenemos que lidiar nosotros los traders es aprender a trabajar con las pérdidas, aprender a superar las pérdidas. Y para eso he creado un video donde te explico cómo recuperarte de las pérdidas que te debe estar apareciendo en pantalla, y te sugiero mucho que lo veas. Así que en ese video nos vemos.